Gracias, Lorenz. Buenas tardes a todos. Nos tocó una hora un poquito difícil después de la comida. No obstante, traemos temas bien interesantes que nos va a ayudar a mantenernos bien despiertos. Y además los respaldos de las sillas tienen unas fundas especiales, muy elegantes, por cierto, que nos va a ayudar a mantenernos despiertos. El tema que vamos a tocar esta tarde es un tema que tiene mucha relevancia desde hace muchos años, hoy día tiene relevancia y en el futuro seguirá teniendo relevancia, que es el desarrollo de la cadena de suministros dentro del sector. Vamos a tocar varios subtemas, no cubriremos todo lo que esto implica, sin embargo, pues tocaremos algunos temas importantes. Para tal efecto tenemos un panel de lujo. Comentábamos hace un rato, de mi lado derecho, su lado izquierdo, tenemos al sector financiero del país que apoya al segmento, y del lado derecho tenemos más la parte industrial. Yo tengo un poco de los dos mundos, ¿no? Tengo acá de mi lado derecho a Alejandro Díaz de León, que es director general de Bancomext. Bancomext, como todos saben, apoya de manera directa e importante y desde muchos frentes al segmento. También aquí de mi lado derecho tenemos a Diego Spanaum, es director general de HSBC México. También ellos tienen muchas iniciativas, muchas actividades relacionadas con el segmento. De mi lado izquierdo está Alberto de Icaza, que es de TRW, es el director de nuevos proyectos de ZF, TRW. Y finalmente tenemos a Luis Abeleira, director de nuevos proyectos de DINA. Buenas tardes a todos. Gracias por su cooperación. Hablábamos que la cadena de suministro en el segmento es un tema muy importante porque es la base de los costos del segmento. La cadena de suministro abarca pues desde la adquisición, transporte, distribución, compras, abarca muchos temas. Entonces vamos a empezar a hablar un poco desde lo general e iremos bajando a lo particular. Hoy día se ve que en el país hay mucha inversión en manufactura, no solo del segmento automotriz, pero hemos estado notando que hay mucha inversión en otros segmentos de manufactura. Sin embargo, estas inversiones se están concentrando en el norte del país y en el centro del país, que bueno, todos sabemos que son los hubs automotrices. Entonces, se está yendo para allá la industria. Hay algunas razones detrás de esto. Alberto, no sé si quieras comentarnos un poco qué está pasando, por qué la inversión está tomando esa tendencia. Bueno, buenas tardes. Si vemos históricamente, el inicio en la industria automotriz se da en lo que es en el centro del país, principalmente en lo que es la zona metropolitana de la Ciudad de México, y conforme empiezan a instalarse las armadoras, empiezan unos primeros proveedores a ponerse en Puebla con Volkswagen. Las demás estaban igual alrededor, ya que tanto las plantas de Chrysler, Ford, General Motors estaban en la Ciudad de México o en su área metropolitana. Con el crecimiento empieza primero Querétaro y un poco también hacia lo que es Guanajuato, pero después en los 70s y hacia los 80s, que viene el boom de la industria de las maquiladoras, es cuando empieza una muy fuerte inversión en lo que es todo el corredor de la frontera norte, sobre todo lo que es Tamaulipas, ya sea todo el lado de la frontera hasta Tijuana. Después, conforme también las mismas armadoras empiezan a instalar, hay algunos polos, como es el caso de Coahuila, que empieza su desarrollo,
La industria pesada que se empieza a instalar también en lo que es la zona pues, de Monterrey y al igual de Coahuila. No olvidemos también desde origen a Dina en Soazagun, desde los 50s. Pero a raíz de todos los conflictos que hay de inseguridad en el norte, el Bajío empieza a tomar mucha fuerza. Y a su vez, con toda la llegada de las nuevas armadoras, sobre todo las japonesas, en todo el corredor de Querétaro hasta, pues prácticamente hasta León, toda esa zona ha tenido un boom fuertísimo con todas las autopartistas japonesas. No podemos tampoco dejar de ver que ha habido unos polos, por ejemplo, Guadalajara, empezó primero con las llanteras y últimamente ha sido fuerte lo que es la industria electrónica, de la misma sector automotriz, y otros polos que se empiezan a generar buscando menores costos, la zona de la laguna, y últimamente vemos lo que es arneses que requieren mano de obra muy barata en la zona de Yucatán inclusive, pero sigue siendo el foco fuerte del país, toda la franja fronteriza norte y el Bajío. Esos son los principales polos en este momento. No obstante, esta inversión, esta inyección de nuevos capitales en esas zonas que sin duda representa, grandes oportunidades para la industria, también traerán algunos retos, ¿no? Retos como falta de personal o el reto que hoy todos hablamos que es la guerra de talento. Va a empezar a haber preocupaciones en cuanto al talento y en cuanto a infraestructura, ¿no? Pero bueno, hablaremos de eso enseguida. Otro de los aspectos que vemos es la inversión sigue creciendo, se requiere apoyo en infraestructura, apoyo en educación, varios tipos de apoyos, pero digamos, podemos decir que no estamos solos, ¿no? La industria no está sola y me gustaría preguntarle a Alejandro, ¿qué está haciendo Bancomext en relación a apoyar a la industria, tal vez desde todos los frentes que lo apoya, pero particularmente en los temas de desarrollo de cadena de suministro? Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Para Bancomext, y como es natural, su mandato es promover aquella actividad productiva que está vinculada con el sector externo, preponderantemente las exportaciones. En ese sentido, es muy claro que la productividad manufacturera y en particular el sector automotriz es un elemento fundamental. Promover la inserción de México en las cadenas globales de valor es muy importante. Sabemos que muchas veces las grandes empresas tractoras pueden realizar algo de operación, pero también tenemos mucha importación de bienes intermedios y queremos tratar de erradicar cada vez más un porcentaje mayor del valor agregado en México. ¿Y cuál es un poco la misión o el objetivo que tenemos? Queremos ser el banco aliado de todos los proyectos de expansión productiva en el país. Sentimos que tenemos muchos instrumentos para apoyar a las empresas en este objetivo. Dividimos en dos al sector, donde prestamos de manera directa a las empresas, que son créditos arriba de 60 millones de pesos. Créditos abajo de 60 millones de pesos los atendemos a través de somos banca de segundo piso y son bancos comerciales como HSBC, que de hecho es un aliado muy importante de este esfuerzo de Bancomext, a través de productos de garantías o productos diferenciados para este sector. Hemos puesto en marcha programas como ProAuto, en donde buscamos acercarnos precisamente, cerrar la brecha entre las grandes empresas que muchas veces tienen muchas fuentes de financiamiento y aquellas de menor tamaño que están vinculadas al sector y que muchas veces, y sobre todo ahorita que hay tantos planes de crecimiento y necesitan expandir su capacidad productiva, que encuentren en Bancomext a un aliado de ese crecimiento de su actividad productiva. Sentimos que es una fortaleza del país y de la estrategia de apertura comercial, cómo México se ha podido eslabonar en las cadenas globales de valor, pero sentimos que tenemos una oportunidad muy grande de que esas cadenas puedan tener un contenido nacional más importante.
No significa que sean para empresas mexicanas, pueden ser extranjeras y que se radiquen en México. Nosotros no distinguimos entre la nacionalidad de la empresa, lo que sí promovemos es que la actividad se realice en México y queremos ver en esta oportunidad de crecimiento también una oportunidad de traer y radicar empresas Tier 1, 2 o 3 que a lo mejor son conocidos de muchos años en otros lugares de las grandes armadoras y que se vengan a México y que empiecen también a desarrollar capacidad productiva en México. Muy bien, muy interesante. Hay sin duda muchas opciones, ¿no?, para todo el mercado y sobre todo para empresas las no tan grandes, ¿no? Aprovechando el comentario, Diego, ¿ustedes qué están haciendo en relación a apoyos financieros? No sé si tengan apoyos financieros específicos para el segmento o por tamaño de empresa. ¿Qué está haciendo HSBC? Bueno, gracias por la pregunta. Como banco internacional, HSBC, y muy comprometido con México, somos un banco cuya estrategia, uno de los aspectos principales es fortalecer o aprovechar nuestra fuerte presencia en el mercado de NAFTA. Nosotros tenemos presencia como banco tanto en Canadá, Estados Unidos y México siendo uno de los países prioritarios para el banco, obviamente que estamos muy comprometidos y muy interesados en formar parte de estos procesos que está viviendo el país. En especial, teniendo en cuenta este foro, obviamente que el sector automotriz es un sector muy dinámico, seguramente el más dinámico que ofrece en el 2016 la economía mexicana, y nosotros estamos aprovechando ese dinamismo y participando activamente mediante varias herramientas de ayuda a los distintos jugadores de este segmento. Como banco estamos segmentados en función del tipo de empresa. Tenemos equipos especializados que dan apoyo a las empresas, tenemos equipos especializados para empresas más pequeñas. En el caso personal mío, yo represento a las multinacionales, básicamente empresas del extranjero que vienen a invertir a México. Estamos viendo una gran cantidad de empresas que están viniendo a México para establecerse por primera vez, y nosotros como banco le ofrecemos todo el servicio desde que empiezan a abrir una cuenta bancaria hasta obtener financiamiento, y en muchos casos también colaborando con Bancomext, que es un gran socio, para facilitar esa inversión que le hace muy bien al país. Evidentemente hay un dinamismo importante, como estabas mencionando, o hiciste mención más atrás, que ya estamos viendo algunas plazas donde hay cada vez menos personal, y es un excelente problema para tener, ¿no?, que haya mucho trabajo de buena calidad para la gente aquí en México. Tenemos todos tipos de productos y servicios financieros para ofrecer, y lo hacemos en función de cada empresa. En el caso de empresas multinacionales, ya sea extranjeras que vienen a México o mexicanas que quieren invertir en el exterior, aprovechamos nuestra red global de banco. Nosotros tenemos presencia en más de 70 países, y si una empresa, por ejemplo, alemana o americana que quiere venir a invertir a México, nosotros empezamos a trabajar con la empresa desde antes, en colaboración con nuestros colegas de esos países. Y ese trabajo preparatorio ayuda muchísimo a las empresas para que cuando vengan aquí a invertir tengan menos errores, menos dificultades, y hacerle mucho más fácil ese proceso de llegada al país. Y como dije antes, ¿no?, esto también aplica a empresas mexicanas, que las hay, empresas mexicanas del sector automotriz o de otros, que van a invertir al exterior. Nosotros como red global o como banco global podemos ofrecer esa ventaja competitiva de brindarles servicios, productos financieros y asesoría para que al llegar al otro país lo puedan hacer de la manera más eficiente. Muy bien, yo creo que opciones hay y muchas, ¿no? Es un tema de informarse, de conocer esas opciones para tener acceso a los créditos. Sin duda, pues se está promoviendo la inversión. Y eso me lleva a una pregunta, a un comentario un poco más general, y aquí yo creo que todos debemos de participar, basado en las pláticas de este día que hemos escuchado en la mañana, en todo lo que escuchamos en el segmento, pues es indudable que se va a seguir invirtiendo, que el segmento va a seguir creciendo. Pero a mí me gustaría que lo volviéramos a repasar, ¿no? Desde su punto de vista,
Yo quisiera contestar y compartir con el público por qué México, por qué los inversionistas extranjeros e inversionistas locales también siguen apostando en México en el segmento, a pesar de que hay algunas preocupaciones. Desde su punto de vista, ¿va a seguir la inversión, va a seguir esa tendencia? ¿Qué va a pasar con los temas de seguridad, etcétera? Luis, no sé si nos quieras dar tu punto de vista. Sí, gracias Andrés, buena tarde a todos. Yo creo que ¿por qué México? Es una gran pregunta y que la hemos escuchado a lo largo de todo el día. Y es que México ha estado evolucionando favorablemente como una fuente de atracción a las empresas. Se han creado, como bien dicen acá, la parte financiera, instrumentos que ayudan a facilitar las inversiones. Por otro lado, se ha evolucionado en lo que son los medios de transporte. Muchas ciudades están creciendo, tenemos el caso de Puebla, Querétaro, San Luis, etcétera. Aquí mismo corredores nuevos, o sea, se está pensando en la movilidad, se está moviendo en soluciones. De hecho, nosotros como compañía no hacemos productos, hacemos soluciones relacionadas al transporte, ¿no? Entonces, creo que la primera parte es que México está cambiando, está creciendo, hay garantías, hay variaciones, claro, y lo estamos viendo incluso con el dólar cada día, pero lo más importante es que quien le apuesta está ganando algo. Scania decía, vamos por el gas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy nuestra fuente de energía es el gas y tenemos muchos bancos de gas, entonces hay que aprovecharlo. El tema es aprovechar las oportunidades que tenemos en tiempos difíciles incluso. Gracias. Bueno, el por qué México es, creo que es muy evidente. Gracias al Tratado de Libre Comercio y la enorme frontera que tenemos con Estados Unidos, México es el proveedor natural de muchas cosas para Estados Unidos. Desde el punto de vista automotriz, recordemos que la diferencia que hay tan fuerte en costos entre hacer algo en México o hacerlo en Estados Unidos. Aunque se enoje Trump, hacer un carro pequeño en Estados Unidos no es costeable, no lo podrían vender. Por eso es que empresas como Ford están moviendo sus autos pequeños a México. A nivel de autopartes, desde la crisis, desde NAFTA empezó a venirse muchísimo la industria de autopartes al país. Con la crisis que hubo en el 2008-2009 se intensificó mucho más. Todo aquello que sea intensivo en mano de obra se hace en México. México se convirtió en el hub de autopartes para Estados Unidos. Podemos ver empresas como Delphi, que estuvo por la misma crisis, se fue a la quiebra o capítulo 11 en Estados Unidos, tuvo que cerrar todas sus plantas en Estados Unidos. Hoy no tiene una sola fábrica en Estados Unidos y en México tiene más de 60. Y al igual vemos a los principales fabricantes de autopartes y todos tenemos muchísimas plantas en México. Nosotros en ZF-TRW tenemos 16 fábricas y estamos construyendo 2 más. El mercado sigue creciendo en México con todas las nuevas armadoras que siguen llegando para hacer carros chicos. Estamos hablando que para el 2020-21 estaremos llegando a hacer 5 millones de autos. No solamente necesitan partes, sino también la misma industria en Estados Unidos, aunque ya llegó a un tope y ya no va a crecer más en volumen el mercado norteamericano, sigue habiendo una demanda fuerte y siguen viniendo por reducción de costos para ser competitivos, se vienen a México. Muy bien, Diego. Bueno, me parece que México ofrece muchísimos atractivos para las empresas y es por eso que estamos viendo este gran caudal de inversión que está viniendo al país. Si uno ve la historia reciente, México es un país de Latinoamérica con mayor estabilidad en el tiempo, donde está una macroeconomía muy ordenada, y eso obviamente que es uno de los aspectos que las empresas miran. También en la comparación, por ejemplo, muchas empresas que en su momento migraron su producción a China, China vivió un proceso inverso donde con la apreciación de su moneda y con la suba de salarios deja de ser tan competitivo con lo respecto a lo que es México. Y obviamente la cercanía de México con Estados Unidos en la competencia por recursos o por inversión. México tiene muchas ventajas y es por eso en especial donde vemos también
ese crecimiento o gran cantidad de empresas que vienen a establecerse aquí. También, obviamente, aspectos que van más allá de la industria automotriz, que es, por ejemplo, el tema demográfico, donde México es un país joven, con un crecimiento esperado en el mediano y largo plazo por superior a muchísimos otros países, y es por eso que hay una expectativa positiva de mediano y largo plazo que no se ve reflejada en otros lados. En definitiva, México no deja de ser un gran mercado y es por eso que las empresas lo están viendo. No es simplemente una declamación o es una realidad que se ve reflejada ahora en la industria automotriz, pero seguramente habrá otros sectores que también van a vivir este mismo dinamismo que vemos este año, en la medida que, por ejemplo, la energía, el precio del petróleo suba, va a haber un proceso similar. Con lo cual las expectativas de mediano y largo plazo son muy positivas. La expectativa del banco es que para el año 2050 México esté entre las 10 economías más grandes del mundo. Y eso es algo que no solo ve HSBC, sino que ven los grandes jugadores de este sector. Que tengan voz de profeta. Alejandro. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Un poco, yo creo que la inversión, siempre queremos que haya una variable que sea la que determine si uno invierte o no en un país, pero la verdad es que es un complejo ecosistema y es un ecosistema que depende de muchas cosas. En la parte macro se necesita, pues, obviamente, estabilidad macroeconómica, como ya se señaló, que creo que México es de los pocos países emergentes y más en la región que tiene más de 2 décadas con estabilidad. Creo que también el hecho de tener tantos tratados de libre comercio obviamente da un perfilamiento muy atractivo para el sector externo. Yo creo que México se definió hace un poco más de 20 años como una economía que quería ser una economía abierta a los flujos de capital y a los flujos comerciales. Y ha sido muy persistente en esa estrategia de apertura. Y eso obviamente se va abonando y va creando mayor confianza. Otro elemento en cuanto a las reformas estructurales, yo destacaría que era una paradoja que México, siendo un país rico en materia de energía, pues no tuviera ese elemento jugando a favor de sus empresas y en favor de costos bajos. Yo creo que con la reforma energética se va a poder tener precios de los energéticos muy competitivos y van a reforzar esta estrategia competitiva de la economía mexicana. Y la integración de Norteamérica creo que es clave. Hay algunos académicos que identifican 3 polos o 3 fábricas a nivel global: la asiática, la europea y la de Norteamérica. Creo que México juega un rol fundamental en la de Norteamérica. Creo que Norteamérica además tiene muchas ventajas y se mencionaron desde poblacionales, como inclusive en el caso de México, de integración y con muy bajos costos y con bajos costos de energía para toda la región, que hacen un futuro atractivo para la región de Norteamérica. Y yo creo que esta inversión que estamos viendo es precisamente esta convicción de que dentro de estos 3 polos geográficos o manufactureros de manufactura avanzada, claramente Norteamérica va a ser uno muy potente, y en ese esquema México juega un rol importante por ser la economía emergente de Norteamérica. Muy bien, sin duda el panorama es positivo, se ve inversión, se ve crecimiento, se ve estabilidad casi, pero sí todos los aspectos me parece que son positivos. Sin embargo, hay cosas que atender, ¿no? Decíamos hace un momento que pues el pilar de los costos en toda la industria, y no solo en la industria, pues es la cadena de suministro y cómo administremos y cómo optimicemos la cadena de suministro. Ahorita hablaremos de eso, pero antes me parece también muy relevante destacar el hecho que todo este crecimiento que está viendo la industria desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista financiero, trae retos aparejados. Uno de ellos es la educación o tener personal especializado, ¿no? Para atender a la cadena de suministro y para optimizarla se necesita personal especializado. Hay muchas iniciativas desde varios puntos de vista, pero a mí me gustaría conocer, les pediría que nos compartieran en sus empresas cómo se están organizando, cómo están apoyando al sector educativo, tal vez a los gobiernos estatales en donde están establecidos, para garantizar esa educación que se va necesitando. Decía Diego hace un momento que es un país joven, tenemos un
un bono poblacional positivo, pero hay que educarlo, ¿no? Y sobre todo en el segmento para poder seguir brindando esa mano de obra con calidad y a costos muy competitivos. Luis, si quisieras comentarnos. Sí, claro, mira, bueno, para empezar el foro de hoy, que agradezco estén, es joven, como bien dices, y es el que necesita que apoyemos. Una manera o uno de los ejes que nosotros como compañía estamos haciendo es la interacción con las instituciones. ¿Qué quiero decir? Hemos hecho planes de que el último semestre, en algunos casos, como es el Politécnico, estén con nosotros en la operación. ¿Qué va a surgir de eso? De eso va a surgir un técnico direccionado a nuestra empresa, ¿sí? Y lo hemos hecho y se han quedado a trabajar. Viene también lo que es la fuga de talentos, pues sí, porque el país no cuenta con tantos talentos, entonces nos lo estamos de cierta manera buscando incluso en la misma industria, ¿no? Es difícil, es un segmento muy especializado, demanda mucho. Otro eje que tenemos es el llevar con los centros de investigación. Trabajamos de la mano con Sinvestar, trabajamos con la mano con CIATEC, trabajamos con otros institutos como son las universidades que tienen sus laboratorios propios, y eso nos conlleva a la investigación, a fomentar la tecnología, y otros dos ejes serían nuestros socios tecnólogos, como es el caso de Cummins y el tema de moda, que es el gas natural. Bueno, pues nos capacita de cierta manera y vamos conociendo lo que son las ventajas de toda la tecnología de vanguardia. ¿Qué quiere decir? Que capacitamos técnicos, que capacitamos al mismo cliente, lo acompañamos, les hacemos una solución. Hace unas presentaciones decían hacer el traje a la medida. Bueno, pues sí, la compañía se ha dedicado a hacer un traje a la medida. Tan es así que hemos hecho unidades incluso para el extranjero, tal como las requiere el cliente de pie a pa. Y a los proveedores, que como cadena de suministro es muy importante, lejos de pedirles o darles una carta de Santos Reyes, pues los vamos orientando a que vayan creciendo junto con nosotros, porque es la única manera que vamos a poder llegar juntos. Cada una de las industrias tiene diferentes proveedores. En el caso de nosotros, de la producción, que es un volumen mucho menor al de la automotriz, demanda de productos muy específicos y requiere capacitar a los mismos proveedores. ¿Qué quiere decir? Tenemos que enseñarles cosas que se están haciendo en las grandes industrias, pero adaptadas a su tamaño, buscándoles soluciones financieras con programas de fomento de gobierno o por las instituciones, de tal manera que se vayan capacitando ellos como administrativos y a su personal de mano de obra. Realmente son los ejes que nosotros estamos moviendo hoy en día para promover lo que sería el crecimiento de la educación en las cadenas de suministro. Muy bien, muy interesante. Alberto, ¿ustedes qué están haciendo en relación a la educación? Bueno, nuestras plantas trabajan con sus comunidades universitarias donde están ubicadas, pero déjenme ponerles un ejemplo de algo que hicimos en Querétaro. En nuestras líneas de producción, las primeras líneas de producción nos llegaban ya totalmente diseñadas, construidas y hechas copy-paste de líneas de producción en otros lugares. Venían estas de Europa o de Estados Unidos. Empezamos a trabajar con las universidades locales de Monterrey, el Tecnológico de Querétaro y otras más de la zona, en que traíamos a los estudiantes de ingeniería para que hicieran sus prácticas profesionales en la planta. Y lo que hicimos fue, bueno, aquí están estas líneas, queremos primero es adecuarlas ergonómicamente para los trabajadores mexicanos, porque no estaban diseñadas para un trabajador mexicano. Y después de eso fue seguir con lo que es la innovación. Y este proceso ya lleva más de 15 años y ahorita no solamente todas nuestras líneas están construidas internamente con proveedores locales por estos estudiantes, sino que ya estamos exportando líneas de ensamble a la República Checa y a China. Ha sido ahora sí que un motor de orgullo, y lo que hemos hecho con esos estudiantes es, están un año trabajando con nosotros y obviamente escogemos a los mejores, les ofrecemos ya empleo permanente y así hemos ido generando nuevos ingenieros para nuestra empresa y estamos promoviendo las mismas carreras automotrices dentro de las universidades locales. La verdad es que
Yo cada vez que hablo o que me platican, mejor dicho, de temas de educación, me sorprendo mucho, ¿no? Hay programas súper innovadores en el país. Lo que yo podría concluir es que pues hay que seguirlos cuidando, ¿no? Que no haya desabasto de gente. Finalmente, antes de pasar a las preguntas y tratando de acotar el tema, ¿qué nos pueden compartir en cuanto a qué están haciendo sus empresas para optimizar ya la cadena de suministro, temas de transporte, temas de logística, temas de inventarios, de compras? ¿Qué podemos compartir con el público, con el escenario, para que se lleven un buen consejo, ¿no? Luis, Alberto. Sí, pues mira, yo siempre he dicho que la balanza, mientras esté equilibrada y sea justo el negocio para el proveedor y justo para la empresa, habrá entendimiento. Siempre se buscarán, o estamos en la búsqueda constante de fórmulas que le permitan a ambas partes no invertir más allá de un punto de equilibrio, de estar en tiempo para la producción completamente, le llaman just in time. Asimismo también irlo adecuando y previendo a todos estos cambios económicos. Si no trabajamos de una manera conjunta, podemos dejar o podemos perder una fuente de suministro, y por un tornillo podemos dejar de hacer un vehículo. Suena risorio, pero hay un tornillo muy especial que probablemente no lo tenga y no pueda construir mi autobús. Entonces, siempre todos los actores son importantes, siempre tendremos que buscar la logística del transporte, ayudarles incluso en la importación, en acercarlos a las fuentes financieras, en acercarlos a los gobiernos, y finalmente pues tendremos el logro o la meta que buscamos siempre como producción, aprovechando todo lo que se ha dicho, ¿no? Los tratados de libre comercio, el participar con las cámaras, con Canacintra, con la AMPAC, con la MIA, o sea, han evolucionado todas esas oportunidades de trabajar. La misma cultura ha cambiado, no la hemos terminado, hay que cambiarla, hay que cambiar incluso protocolos a nivel de escuela, a que se quiten esos tiempos, esas trabas, que no le llega el recurso al investigador. O sea, tendremos que ir cambiando todos la manera de cómo estamos haciendo las cosas, pero de manera continua, de ahí la palabra mejora continua. Entonces, hoy por hoy creo que es ir de la mano con nuestros proveedores, de tal manera que nuestro suministro se garantice. En el caso de nosotros, como mencionó Alejandro, México tiene tratados de libre comercio con todas las regiones más importantes económicas en el mundo. Como vehículos, cada tratado de libre comercio requiere o maneja un porcentaje de contenido de la región de ese específico tratado. Para cumplir con un tratado, si nada más me aboco a uno, no puedo cumplir con los otros. La única forma de hacerlo es teniendo un alto contenido local, mexicano. El proceso interno de nuestras plantas no da ese contenido local. Necesitamos forzosamente proveeduría local. Y para eso hemos desarrollado ya llevamos bastante años trabajando en ello, la mayor cantidad posible de proveedores locales. Donde no hay tecnología, los hemos traído a nuestros proveedores de Europa o de Estados Unidos a que se vengan a México para poder lograr estos niveles de contenido local superiores al 60% para poder cumplir con cualquier región del mundo. Hay vehículos, por ejemplo, la camioneta Audi 5 que se va a fabricar ahora en Puebla. Esta camioneta, México es el único lugar donde se va a fabricar y se va a exportar a todas las regiones del mundo. Para que Audi pueda exportarla como vehículo mexicano, necesita un alto contenido local. Y así estamos con muchas plataformas, con diferentes clientes. Ha habido casos críticos, por ejemplo, en la crisis del 2009, quebraron en Norteamérica la mayoría de las fundidoras de hierro nodular. Nosotros desarrollamos a Sifunsa para que hiciera hierro nodular. Fue muy exitoso el proyecto, pero después nos quedó chico. Y pues fue a hablar con Sifunsa: necesito que le inviertas. Estamos hablando de plantas que la inversión son $100 millones.
Total, terminamos siendo socios y pusimos otra planta más de fundición. Y hemos hecho una extraordinaria relación con ellos y ya estamos buscando continuar esta relación en otras regiones. Este fue un caso excepcional. En lo general, sí hemos podido traer a nuestros proveedores que se vengan. Pero no es único de nosotros, esto pasa con todas las principales fabricantes en México. No, pues muy interesante, muchas gracias por compartirlo. Yo creo que el tema clave, el común denominador es estar cerca de los proveedores, hacer sinergias. Y ayer en otro panel que estuve se hablaba mucho del tema de compartir. O sea, y acá en la mañana hablaban también de compartir la propiedad, por ejemplo, pero ahora empezaremos a compartir sinergias y a compartir proveedores y a compartir este tipo de cosas. Desafortunadamente, pues ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos algunas preguntas, algunas muy interesantes, otras también, pero Alejandro, si nos quisieras compartir la pregunta que nos está haciendo el público. Sí, muchas gracias. Me tocó la pregunta más fácil de todas. Sara Cantera, del Universal, pregunta: de ganar la presidencia Donald Trump, ¿qué riesgos ven de que se trasladen nuevas inversiones hacia Canadá? Yo creo que hay en el mundo, no hablaría nada más de Estados Unidos, en el mundo hay todo un debate en el que se está privilegiando la agenda local versus la agenda global. Y lo podemos ver en Europa con el Brexit y en otras instancias, incluyendo en las campañas en Estados Unidos. Yo creo que si bien es un riesgo latente y las causas son muchas, desde la inserción de China en la economía global, la crisis financiera, los temas y los complejos problemas de inmigración en Europa, en fin, pero se está privilegiando la narrativa local versus la narrativa global y de integración. Y sí, es un riesgo que a una economía que, como yo mencionaba, se ha definido como una economía abierta y que busca insertarse a los flujos comerciales y de capitales con el resto del mundo, que prevalezca una agenda local. Lo único que diría al respecto es que al final del día, pues nadie está peleado con sus propios intereses. Y yo creo que si bien la narrativa local puede ir ganando peso, en todo caso también es relevante hacer matices en cuanto a regiones. Y yo creo que no es lo mismo la región Norteamérica para los propios integrantes de Norteamérica que otras regiones, o su vinculación o su comercio con otras regiones. Entonces, si bien pueda implicar un cambio de tono en la lógica o en la dinámica comercial, yo creo que pues México va a seguir jugando un rol fundamental dentro de Norteamérica, y yo creo que Norteamérica seguirá siendo una región clave para todos sus integrantes. Muchas gracias. Diego, ¿nos quisieras compartir la pregunta que te hacen? Claro. Roberto Rivera, de la firma Pirelli, pregunta: hablaron de las reformas estructurales, pero parecen algunas que se quedaron cortas, como la energética y principalmente la fiscal. ¿Qué piensan Bancomext y HSBC de esto? Yo, en respuesta a esta pregunta, yo diría que creo que la reforma energética, en primer lugar, es difícil juzgarla o criticarla, porque evidentemente el timing de estas reformas que introdujo el gobierno no fue el mejor, debido a la caída en el precio del petróleo, que hizo que no pudiésemos medir cómo le hubiese ido, ¿no? O qué hubiese pasado con estas reformas en un escenario con un petróleo a un precio como el que había en años anteriores. Entonces, creo que por ese lado la reforma no sé si se quedó corta, sino que es una cuestión de tiempo, y en la medida que el precio del petróleo vuelva a sus valores más esperados o más altos, seguramente que ahí va a haber mucho dinamismo en el sector energético. Por el lado fiscal, también diría que la presión fiscal que hay hoy en día en México no es excesiva, o para ponerlo en otros términos, no sé si muchas empresas hayan suspendido sus inversiones en México por culpa de los impuestos. Y yo creo que no conozco casos donde alguna empresa diga no voy a invertir en México porque me es muy caro, porque la presión fiscal me hace muy difícil mi inversión. Entonces, teniendo en cuenta estos dos puntos y en la comparación, yo diría que las reformas son correctas y que el país va por el camino correcto, y que es como siempre, ¿no? Siempre hay algo por resolver o algo por mejorar, y es lo que tiene que hacer cada gobierno en cada país. Yo diría que un aspecto que sí no está mencionado en la pregunta, pero sí me gustaría mencionar hoy, es que sí lo que debería hacer México es invertir más en infraestructura.
que creo que eso sí puede ser un impedimento a la hora de seguir creciendo a tasas altas la economía. No sé si quieres agregar algo porque te mencionaron. No, yo creo que la respuesta fue muy completa. Solo agregaría que el choque de la caída de los precios del petróleo fue doble a los dos matices de la pregunta, tanto para la parte energética como para la parte de finanzas públicas, porque realmente al reducir los ingresos del gobierno federal, pues obviamente estamos en una dinámica de contención de gasto, pero las reformas estructurales, coincido, llevan su tiempo en madurar. No me cabe la menor duda de que le va a cambiar la cara a la economía nacional, como en su momento los tratados de libre comercio a principios de los 90 lo hicieron. Muchas gracias. Alberto, ¿sí te compartí una pregunta? Perdóname. Bueno, ahorita te doy tu pregunta. Pregunta Rafael Seborit, Sales Manager de Hamsod Naviera. Y dice, en base al boom de inversiones en el país, el reto más importante es la transportación local nacional. No vemos mucha inversión en transportes, para lo cual habría un desabasto de proveedores. ¿Cuál es la opinión, Luis? Pues bien, es una pregunta que me gusta compartir con Alberto por la cantidad de partes que ellos manejan. En el caso de nosotros tenemos muy regionalizada lo que es el suministro de partes, incluso una parte de nosotros la tenemos, y eso nos da una garantía. Hace unos minutos les comentaba que habría que ayudar al mismo proveedor a cambiar su forma de trabajar, y una de ellas es precisamente la logística, no nada más de surtirnos, sino la logística de surtirse sus materiales. ¿Qué quiere decir eso? El transporte es parte fundamental en cada una de las compañías. De hecho, se tiene prácticamente departamentos dedicados a garantizar el abasto para que las demás funcionen de una manera correcta. En el caso de DINA, bueno, los productos independientes, que son 3,000 productos o 3,000 partes las que lleva cada autobús, pues la producción no está tan masiva y está de cierta manera controlada con ciertas acciones. Por eso decía, quiero compartir esta pregunta con Alberto, porque ellos de una u otra manera manejan un volumen mucho mayor y su logística es un tanto diferente, ¿no? Bueno, sí, nosotros pues somos, como mencioné antes, tenemos 16 plantas, manejamos una facturación aproximada de $3 billones de México nada más. Entonces, por lo mismo, sí tenemos un departamento de logística muy grande, complejo. Sí manejamos a través de nuestros clientes, de nuestros proveedores, que nosotros pasamos a recoger las partes a sus plantas, consolidamos en las diferentes regiones del mundo y lo jalamos todo hacia el país. También, como lo mencioné antes, buscamos la mayor cantidad de integración local, porque eso nos reduce los costos logísticos bastante. Siempre el manejo, pues hay riesgos. Ahorita lo estamos viendo, la naviera más grande coreana se está yendo a la quiebra y sus barcos están parados y pues se nos quedó producto atorado por ahí y hay que mover por avión y por donde sea para seguir sacando la producción. Muy bien, no, muchas gracias. Si nos quieres compartir ya la última pregunta por cuestiones de tiempo. Esta pregunta es de Ernesto Sánchez Proal, CEO de Sierrauer Automotive. El modelo de manufactura por contrato, en donde un tercero fabrica una parte o producto de acuerdo a las especificaciones del cliente, ha sido muy exitoso en la industria electrónica. ¿Le ven atractivo para la automotriz? Yo creo que sí. Este trabajo maquila, como también se le llama, sí funciona y lo hemos hecho mucho. Nosotros, por ejemplo, hemos estado viendo ahora en lo que es bolsas de aire, empezar a hacer en lugares limitados lo que es la costura de la bolsa de aire, que requiere mucha mano de obra y no, mientras tengas controlado los materiales y el proceso, está la calidad y controlada del producto. Los ensambles electrónicos en la industria automotriz usamos muchísimos componentes electrónicos, entonces yo creo que sí hay cabida para este tipo de negocios y debe de existir bastante. Bueno, pues muchas gracias por su presencia, gracias por su atención y pues quedamos a sus órdenes, andaremos por aquí por si hay algún tema adicional que quisieran comentar. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.